Muy buenos días o muy buenas tardes a cada uno de ustedes, dependiendo de la zona horaria en que se encuentren. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En nombre de la Secretaría del Convenio de Rotterdam, le damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Alternativas al dicloruro de paraquat en el manejo de arbences. Antes de comenzar la sesión, les dejo algunos comunicados importantes. Primeramente, que contamos con interpretación simultánea en el idioma inglés. Si usted lo necesita, puede acceder a esta opción dando clic en el icono que aparece en la parte inferior de su pantalla. Por otro lado, estaremos grabando toda la sesión y posteriormente compartiéndola con cada uno de ustedes a través de un enlace. Con relación a la agenda, como pueden ver, será una sesión que involucra 3 presentaciones magistrales que incluyen casos de éxitos, casos reales sobre el manejo de arbences. Posteriormente tendremos un espacio de 30 minutos para dar respuestas a sus preguntas. Por tanto, las preguntas, a medida que las personas vayan presentando, los expositores vayan presentando, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en la caja de Q&A, preguntas y respuestas, que también se encuentra en la parte inferior de su pantalla. La opción de chat no estará disponible para esta sesión, solamente vamos a utilizar esa caja de preguntas y respuestas. Entonces agradecemos también que las preguntas puedan enfocarse en los temas específicos que van a estar presentando los expertos. Por cuestiones de tiempo, probablemente no tendremos manera de responder a todas las preguntas. Sin embargo, apenas finalice esta sesión, vamos a preparar un documento memoria en el cual vamos a estar respondiendo a cada una de esas preguntas. Vamos a estar al finalizar toda la sesión también compartiendo con ustedes las 3 presentaciones en PowerPoint, el enlace de la grabación y las memorias, entonces se les enviará a sus respectivos correos electrónicos. Sin más, damos inicio a esta sesión con la participación del señor Mario Yarto, oficial de Agricultura de la Secretaría del Convenio de Rotterdam. Adelante, señor Yarto. Muchas gracias, Elaine, y buenos días a todos y a todas. Igual como lo dijo mi colega Elaine, buenas tardes e incluso buenas noches, porque tenemos participantes que están en esta sesión conectados desde varias regiones del mundo. Nos da mucho gusto recibirlos. Nuevamente les doy la bienvenida a esta sesión a nombre de la Secretaría del Convenio, tanto de la parte de la FAO como del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, ya que como muchos de ustedes saben, ambas agencias comparten las funciones de secretaría para el Convenio de Rotterdam. Esta sesión virtual forma parte de una serie de webinarios cuyo objetivo es facilitar el intercambio de información sobre alternativas a los plaguicidas peligrosos. Esta actividad forma parte del programa de asistencia técnica del Convenio de Rotterdam, el cual tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades nacionales de las partes del convenio para cumplir con las obligaciones relativas al convenio. La asistencia técnica que proporcionamos a través de la Secretaría se da de acuerdo a las necesidades específicas que nos comunican las partes y se ofrece por medio de capacitaciones tanto de manera presencial como en formato virtual, ya sea a nivel nacional o regional. Y es precisamente por solicitud de las partes del convenio, a través de sus autoridades nacionales designadas, que la Secretaría apoya a dichas autoridades a identificar fuentes de información sobre las características, usos y beneficios de las alternativas a los plaguicidas peligrosos. Asimismo, por medio de la asistencia técnica se brinda la posibilidad de intercambio de conocimiento para comprender mejor las ventajas de las alternativas y sensibilizar a las partes interesadas sobre la importancia de aprovechar nuevas oportunidades para reducir los riesgos de los plaguicidas peligrosos. Con base a todo lo anterior, hemos organizado esta reunión virtual con la participación de expertos del sector académico y de organizaciones no gubernamentales de América Latina y el Caribe y del Reino Unido. Aprovecho para agradecer a los expositores que nos acompañan el día de hoy y sobre todo por compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Sin más por ahora, le cedo nuevamente la palabra a mi colega Elaine, quien se hará cargo de la moderación durante la sesión el día de hoy. Nuevamente bienvenidos y hablamos un poco más tarde. Gracias.
Muchísimas gracias, Mario. Vamos a dar inicio entonces a las presentaciones del día de hoy. La primera presentación se denomina Generalidades sobre las prácticas alternativas al control de albenses y experiencia del caso de Costa Rica. Esta presentación estará a cargo de la doctora Stephanie Williamson de la Red de Acción de Plaguicidas del Reino Unido y del doctor Fernando Ramírez del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas, el IRET de Costa Rica. Sin más, entonces le damos el espacio a la señora Williamson. Adelante. Muy buenos días todo el mundo, and I will make my presentation in English as it is a little easier. So let me share my screen. Let me stop share and just go into the try again. Okay. So thank you very much, first of all, to FAO and the Rotterdam Convention for inviting Pan-UK to participate in this webinar. I think we will have some really good questions and discussion, and I'm really pleased to see so many people have joined today. So I am just going to give a very brief overview of different kinds of weed control practices that we can use for alternatives to paraquat, but also to many other herbicides. And my experience when we've talked with government policymakers about phasing out or banning paraquat or maybe other chemicals as well is it very often... Sorry, Stephanie, sorry for the interruption. Can you please use the option slideshow? Okay. Yeah. Okay. Let's see if I can pay. Yeah. Okay. So I think often it is very easy when phasing out or banning a particular highly hazardous pesticide to just think in terms of replacing chemical X with chemical Y. But we know that there are problems with many other alternative herbicides. And on the screen, you can see some very commonly used other herbicides, and you can see that many of them also have chronic health hazards, hazards for those handling the herbicide, and also some have environmental problems. And also we know that when we have a lot of regular and high use of herbicides, that affects the vegetation in the field and around the field. And that vegetation is often very important for biodiversity and for many, many beneficial organisms that provide ecosystem services, pollinators, natural enemies of pests, decomposers. So we have some problems when we have a high dependency on herbicides. So all these mean that thinking about replacement for paraquat is a real opportunity to rethink how much we rely on herbicides and to start a journey to more integrated ways of managing weeds. So we have, on the left-hand side, we have some totally non-chemical methods that we can use, cultural, biological, physical. I've put in italics crop varieties which outcompete weeds. We know that for pest and disease management, farmers often have options to look at some varieties which are more resistant or tolerant. Maybe this isn't quite so relevant for weeds, but in certain crops there will be some varieties which just are able to cope better with weeds than others. But maybe it's not the most important for weeds. And then on the right-hand side, we have methods that involve reducing herbicide use or using other
treatments which are not based on synthetic herbicides. And I'll go into those in a little more detail, but along the bottom you can see, and this is cross-cutting, it applies whether you're using non-chemical or chemical methods or any combinations. It really helps if we can also improve monitoring and decision-making. So in terms of non-chemical methods available, just for pest and disease management, there is a lot that farmers can do in their cultural practices to make the field a less favourable environment for the more aggressive weeds. There are things that you can do on adapting your rotations, your sequences, some level of intercropping, thinking about when you plant, the density, nutrient management, aspects of field hygiene as well. And also very importantly for weed management, and some of the other presenters are going to talk in real detail about this, we have the option of sowing cover crops, what the French call service plants, to provide ground cover. Or we can also let naturally occurring but non-competitive plant species grow naturally and also provide that level of ground cover, which has many other benefits too. In biological control methods, we are seeing now coming onto the market some bioherbicides based on microbial agents. I think that's still quite a niche market, but that market is growing. And then we also have the centuries-old practice of grazing with sheep or cattle or poultry, obviously in ways where they are not going to actually feed on your crop, but on some of the weeds in and around the crop. Then we have a range of methods that are physical or mechanical. Obviously, there is manual weeding and hand pulling. We are also seeing a range of different equipment coming onto the market for mechanical control, not just by ploughing, but strimmers, bristle weeders that can move into the rows as well. And we see uptake of that machinery in more crops and more countries now. There are methods which kill weeds by generating heat. We've seen quite a lot of that used in urban situations for weed control, and it's beginning to start being used by some farmers too in certain crops. And then we can actually smother weeds by using ground coverings, what we call mulches, either made of natural materials or man-made materials. In terms of chemical methods, selective weeding, where you only apply herbicide to the aggressive or problematic plant species that you really need to control. That is one really good way of starting to reduce use of herbicides. A good example are what we call eco-weeders or weed wipe brushes, where you can just make a spot application by touch of a systemic herbicide like glyphosate. So you're only putting a very, very small amount of that on the plants that you really need to control. There is also equipment now that allows you to make much more targeted herbicide application. You can see the use of tractor-mounted weed sensors now, but also even in much smaller scale systems, making sure that you target treatments when plants are small and much easier to control with less herbicide volumes, or at certain critical periods before they produce seeds is also really important, and moves us away from the idea of having to do blanket applications across the whole field. We are also seeing quite a lot of treatments that are based on non-synthetic chemicals coming onto the market now. Some of those are composed of different kinds of vinegars. We have fatty acids as well, and a range of botanical extracts. And we are seeing more of those coming onto the market because we're also seeing supply chains, they want to see reduction in use of paraquat, glyphosate, and many other herbicides. So this is an area that is becoming
there are more options becoming available. But I think just as important as the actual techniques is also rethinking how we manage weeds, rethinking even the concept of what is a weed. And I know some of my colleagues will talk about that in a minute. So one very first important step is to know your true weeds. So understanding which ones are really problematic, which ones are neutral, and also many weedy species, natural vegetation, actually provides a benefit for the farm. A second really important point is not relying on any single control method, whether that's chemical or mechanical, because just using mechanical control can also cause problems, but trying to adopt what we call many little hammers, combinations of many different types of treatments across the whole cropping season and even beyond is a really important point of integrated weed management. It requires regular field observation too, and good decision making. And I think we need a lot more support for farmers and extension staff to know exactly when and where and how to apply and combine different methods so that they can get the best results for the particular situation in their farm. And also we can make practical use of weeds, help farmers appreciate their value for biodiversity, but also many practical agronomic benefits for the farmer too, in terms of soil health, moisture conservation, providing habitat for natural enemies and pollinators, etc. So this really means that we also need to work on changing perceptions of farmers and extension agents on, do we really need 100% weed-free fields? Is that realistic? What does that cost? And what are the environmental and the health costs of relying on that level of herbicide? And to help farmers make this journey, it's also really important to think about sharing information, experiences, and building skills and confidence, because it's not something that can take place just in one season. It's a learning process and a journey. So I will finish there. I'd like to share links with you for 4 of the most useful guidance documents that I've read on how to move towards more agroecological methods for weed management. You can look at those there. And thank you very much for listening. And I will pass on to Fernando, who has got some lots of practical examples and some really nice photos to share with you. Thank you. Gracias, Stephanie. Adelante, Fernando. Sí, muy buenos días o tardes. Gracias, Stephanie, por su excelente presentación. Yo voy a complementarla, como Stephanie dijo, con algunos ejemplos prácticos que hemos visto a nivel de campo. Primero quiero agradecer a FAO y al Convenio de Rotterdam por la oportunidad que nos dio de compartir algo, ¿verdad? Bueno, como academia hemos buscado la forma de que los productores recuerden, ¿verdad? Porque es un conocimiento que se ha ido dejando a un lado o se ha ido minimizando por el uso de herbicidas, pero para nuestros suelos tropicales, la mayor parte de los nutrientes se encuentra en la biomasa, al contrario de zonas templadas donde los nutrientes están la mayor parte en el suelo. Entonces eso nos indica primero que no es necesario una fertilización mineral, pero sí podemos aprovechar todas las ventajas que nos dan las arbences como productoras de biomasa. Entonces, entre mayor biomasa tengamos en un suelo, así va a ser la fertilidad mayor. Por eso es que andamos buscando la forma de que cuando se pueda, dentro de los cultivos, se mantengan
como Stephanie lo mencionó, zonas que no estén completamente libres de malezas, zonas o momentos de crecimiento de malezas, y luego mantener esa biomasa sobre el suelo para aprovechar no solamente la alimentación de los microorganismos del suelo, sino que otras ventajas como alimentación a polinizadores, a enemigos naturales, aumentar la diversidad, entre otras. También recordar algo que nos ha dejado de heredar la agricultura industrial, que es los cultivos mixtos dentro de los sistemas de producción, muy importantes para evitar el uso de herbicidas. En una agricultura, entre más diversa está, la dependencia con herbicidas se va reduciendo mucho, incluso por la misma producción de biomasa y por la misma ayuda entre cultivos, la dependencia con herbicidas y con otros plaguicidas se reduce mucho. También a otro nivel, ¿verdad? En cultivos perennes podemos tener los cultivos mixtos, cultivos con diversos tipos de sombra, con diversos estratos. Aquí les puse algunos ejemplos, ¿verdad? De café con sombra de leguminosas, con sombra incluso de otros cultivos, o que podríamos llamar los cultivos mixtos, café con aguacate, sombra, café con banano, con plátano. El ejemplo muy fácil es el de cacao, ¿verdad? Con varios estratos que permiten darle una sostenibilidad muy grande a los sistemas sin la necesidad de usar herbicidas. También ya cuando queremos reducir un poco el impacto de las malezas sin utilizar herbicidas, pues podemos echar mano a estrategias como lo son las coberturas, que han sido muy practicadas, y ahorita estamos como un nuevo aire en muchos cultivos, e incluso cultivos extensivos, para aumentarlas. Aquí son algunos ejemplos de coberturas muertas tipo mulch en cultivos como palma africana, caña de azúcar, ornamentales y otros. También aprovechar residuos de cosecha de cultivos para incorporarlos al sistema, para reducir el crecimiento de malezas. Aquí algunos ejemplos en banano, ahora el uso del pinzote de banano como un residuo que anteriormente causaba problemas y ahora más bien es un beneficio para los sistemas. En palma africana se ha desarrollado mucho el uso de residuos para cobertura, para mejoramiento de suelo, y también en otro tipo de cultivos anuales. Coberturas plásticas, ¿verdad? Si bien el plástico debemos de aprender a manejarlo, ha dado muy buenos resultados, particularmente en Costa Rica en el cultivo de piña, y usualmente en melón, fresas y en otro tipo de situaciones, para reducir, y casi que, por ejemplo, en piña, casi que eliminamos el uso de herbicidas por medio de coberturas de plástico. Las coberturas vivas, ¿verdad? Cover crops, es un ejemplo que a mí me llena mucho de motivación, y de hecho se está incorporando a los sistemas de producción de muchísimos cultivos. Históricamente Costa Rica tiene muy buenos resultados en palma africana con el uso de coberturas vivas, principalmente kudzu o Pueraria fascioloides, que además de protegernos el suelo contra la radiación, contra los crecimiento de malezas, hace aportes de humedad, hace aportes de materia orgánica, de nitrógeno, y también son atrayentes de insectos benéficos y polinizadores. Es una historia de más de 40 años de uso muy positiva, que se ha ido copiando en algunos cultivos como el banano. Aquí vemos la utilización de Geophila macrópoda, una planta nativa muy buena como cobertura viva
poco competidora y muy rastrera. En otros cultivos como papaya, el uso de coberturas mixtas, de leguminosas principalmente. Y más recientemente, incluso en café, el uso hasta de poáceas, ¿verdad? De gramíneas para mantener esa cobertura y evitar el uso de herbicidas en gran parte del área. También algunas coberturas que se siembran para luego ser incorporadas al suelo. Algo que nos ha enseñado la experiencia es que el suelo siempre debe estar cubierto para ayudar con su construcción, con su fertilidad, con su mantenimiento de humedad y con su mantenimiento principalmente de toda esa vida biológica que es al final la que le da la fertilidad a los suelos. Como tácticas ya de biológicas, por ejemplo, hemos encontrado en el campo el uso de ganadería menor. Estas son fotografías algunas son de Costa Rica. Productores que utilizan cabras u ovejas para después de la cosecha hacer un control de plantas. Eso es importante porque ya evitamos que estas plantas produzcan semillas que enriquezcan el banco. Aves, ¿verdad? Esto es un muy buen ingenio, ¿verdad? Un gallinero móvil el cual se va trasladando de lugar y así las aves pueden ir haciendo control de malezas. En otros países, el uso de patos, etcétera, en cultivos un poco más extensivos. El uso de maquinarias, ¿verdad? Desde los equipos muy básicos, manuales, la motoguadaña, ¿verdad? Que se nos presenta como una opción muy buena en cultivos perennes, con ciertas modificaciones para un buen uso. La labranza del suelo, si bien hay que tener cuidado con algunos aspectos, pero es importante, por ejemplo, en cultivos extensivos como el arroz, para hacer agotamientos de banco de semillas y así evitarnos la utilización de herbicidas. El paraquat era uno de los que se usaba mucho para eliminar esa primera nacencia, pero la labranza, la maquinaria nos ha dado esa opción de hacer un control mecánico. Para Costa Rica, el cultivo de piña es muy importante y uno de los principales problemas en cuanto a uso de herbicidas es el uso de paraquat, debido a que la utilización es en dosis exageradamente altas. Estamos hablando del uso hasta de 2 o 4 kilogramos de ingrediente activo de paraquat. Eso significan 10, 15, hasta más litros de dicloruro de paraquat del 20% para hacer una derriba del rastrojo después de la cosecha. Pero se ha estudiado mucho, han habido muchas investigaciones para lograr reducir o eliminar el uso de paraquat y han sido muy exitosas. Tenemos el uso de microorganismos descomponedores de materia orgánica que nos aceleran la descomposición, que causan dosis reducidas de paraquat, el manejo de rastrojo en el tiempo, el rastrojo picado, el rastrojo incorporado al suelo, la utilización de otros herbicidas, aunque ya Stephanie nos aclaró las desventajas que podría tener esto, la utilización de rastrojo para otras actividades como ganadería, como fabricación de papel, como extracción de algunas sustancias importantes. Pero quiero decir con esto que sí hay alternativas que se están practicando en fincas para evitar o reducir el uso de paraquat. Más recientemente hemos encontrado algunas alternativas. Esto es un productor orgánico que utiliza mecheros de fuego con gas para quemar nacencias de malezas pequeñas. También se ha utilizado en otros países ya en cultivos más extensivos. Y quería presentarles ya en los últimos minutos algo muy reciente que hemos tenido en Centroamérica en general, ¿verdad? Ya en Nicaragua hay este tipo de aplicadores de electricidad para el manejo para el control de malezas, o sea, una quema eléctrica de malezas. Esto es en el caso del cultivo de la caña, donde ya varios ingenios en Nicaragua están utilizando esta técnica de choques eléctricos
para, como alternativa al uso de herbicidas en general y al uso de paraquat, que eran muy utilizados, por ejemplo, en café, en caña de azúcar o en otros cultivos extensivos como el arroz. Los extractos vegetales han sido también recientemente probados. De hecho, hay algunos herbicidas comerciales que tal vez no han tenido no están registrados actualmente, pero sí están en ese proceso de registro. Ya México ha tenido buena experiencia con el uso de aceites esenciales, por ejemplo, de coníferas, con mezclas de plantas como Datura, Stramonium, metabolitos de algún tipo de hongos, vinagre ya mencionado, aceite de coco, aceite de mostaza, por ejemplo. Hay algunos productos ya comerciales que se utilizan como herbicidas, entre comillas, quemantes, o incluso que pueden tener efectos sistémicos para control hasta de la raíz. Estos son algunos ejemplos comerciales de algunos herbicidas que han tenido un buen éxito para control de malezas como alternativas al paraquat. Ok. Esto era lo que les tenía presentado para hoy como un vistazo rápido sobre las alternativas. Y como conclusión, exhibimos todas las situaciones que podemos tener, sobre todo al paraquat, y o sea, las tenemos. Es cuestión nada más de acomodar su uso e ir reduciendo este peligroso herbicida que nos ha causado mucho daño durante muchos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando y Stephanie, por esa importante presentación, la información que nos has compartido y que nos muestran pues, que el tema de control de malezas es un tema bastante complicado y por tanto su solución no es algo tan simple, pero afortunadamente contamos con diferentes metodologías que podemos utilizar y aplicar dependiendo, claro está, de la circunstancia particular de cada sistema. Para comprender un poco más de esto y, digamos, la aplicación práctica de muchas de estas metodologías, les dejamos con la siguiente presentación a cargo del señor Gustavo Gandini por parte de Bananos Ecológicos de la línea noroeste de República Dominicana, Banelino, quien compartirá un poco la experiencia de estas prácticas en el manejo de arbences en la producción de banano orgánica en República Dominicana. Recuerden, por favor, que las preguntas pueden irlas dejando en la caja de preguntas y respuestas. Adelante, Gustavo. Buenos días o buenas tardes para todos. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación para compartir nuestra experiencia con una asociación en República Dominicana que se caracteriza por la producción de banano orgánico, que se llama Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste. Es una asociación que reúne aproximadamente a 300 pequeños productores para esta producción orgánica. Voy a compartir la presentación. Es una alternativa para el manejo de lo que muchas personas en la agricultura llaman malezas, y nosotros pues conceptualmente tenemos que cambiar el término para poder entender y cómo se puede manejar y cómo la podemos convertir en aliado de nuestro sistema de producción orgánico. Es muy importante cuando uno comienza a hacer manejo en sistemas de producción, conceptualizar en qué tipo de sistema está, porque los sistemas tienen sus propias características y los sistemas orgánicos están relacionados con 4 principios básicos, y con estos 4 principios básicos que trabajan conjuntamente sin excluirlos o individualizarlos, pues todo lo que sería nuestro manejo debe estar relacionado.
Estos principios en agricultura orgánica son el principio del suelo como un ente vivo, como un ente que tiene su propia forma, su propia vida, su propia forma de actuar. El tema de la biodiversidad, que es muy importante tenerlo en cuenta, de que los sistemas orgánicos son sistemas biodiversos y en base a eso tenemos que trabajar. El tema del componente del medio ambiente, que es parte importante del sistema, que lo involucra no solamente internamente, sino con sus vecinos o con su componente a nivel de país, a nivel de continente, a nivel del mundo. Y algo muy importante en los sistemas orgánicos es el componente humano. El componente humano es parte del sistema. No lo podemos aislar, no lo podemos ver como el que maneja el sistema, sino lo tenemos que ver como parte de este sistema. Lo primero que hay que hacer cuando uno comienza a trabajar estos sistemas es que debe haber un cambio de mentalidad. No podemos seguir trabajando con conceptos, vamos a decir, convencionales, aunque no está bien, sino lo que se ha utilizado normalmente en la agricultura basada en monocultivos. En los sistemas orgánicos no existen malezas, existen hierbas, existen arbexes. Si mantenemos el tema o el concepto o el nombre de malezas, estamos justificando muchísimos métodos de control para este tipo de hierbas que no son adecuados para el sistema. Algo malo se puede controlar con algo también malo. Entonces debemos cambiar ese término o eliminarlo prácticamente de nuestro sistema de producción. Malezas es no posible encontrar en sistemas orgánicos si no son hierbas que pueden estar en un momento dado en un lugar no adecuado. Otro tema también que debemos cambiar es el tema de plantas hospederas, porque el tema de plantas hospederas se utiliza como plantas hospederas de cosas malas. En el caso de nosotros, en el caso de la agricultura sostenible, que está impactando a todo nivel, no solamente a nivel de agricultura orgánica, sino de agricultura convencional. Las plantas hospederas, desde el punto de vista negativo, no existen, sino es plantas que generan una cantidad de beneficios para el sistema. En agricultura y este tipo de agricultura no hay competición por espacio, sino que tenemos que encontrar plantas que en vez de competir se beneficien mutuamente, que haya una sinergia entre ellas, tanto en el aprovechamiento, no solamente del suelo, no solamente del agua, sino también del aprovechamiento de los gases, del oxígeno, del carbono, y de esta manera poder tener un sistema sostenible. Es muy importante eliminar el concepto que cuando hay un cultivo diferente, digamos en este caso, en el que estamos nosotros, que es el banano, y plantamos otro cultivo, que hay una competición por el agua. En estos casos tenemos que evaluar cuál es el concepto de cómo el agua se vuelve mucho más eficiente cuando tenemos un suelo cubierto, cuando tenemos otra planta que puede ser que aproveche más el agua o que mejore las condiciones del suelo para el mejoramiento de la eficiencia o el uso racional del agua. Por eso es muy importante el cambio de mentalidad. ¿Y cómo logramos esto? Con capacitaciones. Y no solamente capacitaciones de los productores, sino capacitaciones de los técnicos que ejercen en un momento dado un acercamiento a los productores para explicar las nuevas prácticas. Si los técnicos involucrados en estas nuevas prácticas no están convencidos de lo que están haciendo, no va a ser posible que el productor utilice estas prácticas de control y sean beneficiosas, sean exitosas. Porque si no hay una mentalidad positiva para el cambio de mentalidad,
sería muy difícil o casi imposible, o la experiencia nos muestra que es muy difícil. Este tema es muy importante. Si las nuevas generaciones, y aquí va el tema que tanto en las escuelas o los colegios, en las universidades, toda esta generación nueva de productores o de técnicos o de personas relacionadas con el tema de la agricultura no cambia su mentalidad, toda esta cantidad de prácticas nuevas, toda esta cantidad de prácticas que nos llevan hacia la sostenibilidad de los sistemas, hacia la calidad de la producción, no tenían forma de incluirse o de ser parte activa de este desarrollo. En el caso de nosotros en Manelino hemos creado una escuela bananera donde todos estos jóvenes, hijos de productores o relacionados con los productores o técnicos nuevos que se volverán, o los nuevos productores o los nuevos técnicos, conozcan todas estas nuevas prácticas y no solamente las conozcan, sino que crean en ellas, las apliquen para que en un futuro estas prácticas sean tan normales como puede ser en este momento el uso de los términos que hablamos anteriormente. Nosotros en Manelino, con el apoyo de muchas instituciones de investigación, de universidades, de personas y también de los mismos productores y de los técnicos, estamos adaptando prácticas nuevas en nuestro manejo de cultivo, enfocado, ya que es el tema de esta conferencia, en el uso de estas hierbas que están o que aparecen en el cultivo del banano. Basado en los 4 principios que hablamos en el principio, el primer tema es qué hacemos con el suelo para trabajar el tema de las hierbas. Muy importante el uso de biofermentos. Los biofermentos son fertilizantes o biopreparados naturales que tienen unas características que si se aplican solos, llamémoslo así, puros, tienen un efecto quemante sobre las plantas por su alto grado de concentración de nutrientes, pero también por su acidez. Entonces, la práctica de uso de estos biofermentos aplicados directamente al suelo y a las plantas puede ser en un momento dado un quemante para plantas que no estén o que no se quiera tener. Hemos notado que en los suelos vivos el crecimiento de hierbas, llamémoslo así, dañinas, no es tan alto como cuando ese suelo tiene poca vida. Esto es un tema de estudio, pero es una apreciación de todos los productores. El incremento de la materia orgánica crea suelos con condiciones físicas, químicas y biológicas increíbles. Entonces, al crear suelos buenos, el cultivo o los cultivos que sembremos tienen la capacidad de desarrollar mucho más rápido y evitan la situación de competición. Además, que si el suelo tiene suficiente comida, hay comida para todos. Y algo que se está trabajando mucho para mejorar la calidad del suelo son las plantas de cobertura. Gracias a investigaciones que hemos recibido del CIRAD de Francia, a estas plantas se le ha cambiado el nombre no de plantas de cobertura, sino de plantas de servicio, porque no solamente el servicio que brindan de cubrir el suelo es lo que brindan, sino protegen, aportan nutrientes y aportan un lugar de vida para los enemigos naturales, tanto de los microorganismos que controlan las enfermedades como los microorganismos que controlan los insectos. Aquí están, y lo quiero ratificar, si utilizamos los biofermentos aplicados directamente al suelo, queman estas hierbas que en un momento no queremos que nazcan o crezcan en nuestro sistema. La vida del suelo, como les decía, el componente de materia orgánica, cuando tenemos crecimientos de hongos en el suelo, estos hongos se encargan también de ser clasificadores del tipo de hierbas que nacen. Nos hemos dado cuenta que cuando los crecimientos de los hongos, o sea, su estructura
aérea, que son, digamos, las sombrillitas o este tipo, el crecimiento de otras hierbas en el cultivo es menor. El tema de la biodiversidad como componente de este principio también es muy importante para el manejo de hierbas. ¿Por qué? Nosotros tenemos una forma de que queremos en el mismo lugar que producimos banano, tener 3 especies diferentes de vegetales. 3 especies que tengan diferentes hojas, que tengan diferentes raíces, porque esto crea un área completamente cubierta y un área con cantidades de cobertura natural que cae al suelo, que evita el crecimiento de otras plantas. Utilizamos animales, básicamente estamos trabajando mucho el tema de las gallinas y las abejas, las vuelven las plantas de servicio y ahora también tenemos lo que serían los árboles de servicio, porque dentro de nuestro sistema debemos trabajar con plantas para proteger los bordes, pero también para generar comida para nuestras abejas. Ahí están las plantas de cobertura o las plantas de servicio en una plantación nueva de banano. Es bueno notar que es más fácil implementarlas desde el principio. Y aquí comienzan los cambios de mentalidad, que primero se siembra la cobertura y después se siembra la planta de banano o los otros cultivos. Una situación con las plantas de cobertura es el tema de las semillas, que es un poco difícil conseguirlas, pero hay que crear la mentalidad de que el mismo productor sea el que las produzca, las comparta y las multiplica. Dentro de estas plantas de cobertura tenemos canavalia, dolicos, frijolito, que es una vigna, la mucuna, la soya forrajera, el maní forrajero, la clitoria y cobertura natural que en un momento dado se utiliza. Lo que les quiero mostrar ahí es una planta de cobertura que está creciendo sobre la estructura del banano, que simplemente el manejo se limita a mantener limpia para que ya no crezca. Esta es la famosa comelina difusa, que tiene, hay veces, tantos enemigos por su tema de ser portadores de algunas enfermedades del banano y por el tema nuevo del fusario, pero se utiliza como una cobertura natural y lo más importante, que ella misma se controla por el efecto de un Helminthosporium que la ataca, que reduce su población. Las gallinas en pastoreo es una cantidad de gallinas que caminan por la plantación y mantienen el control de esos lugares donde la hierba crece. Son poblaciones relativamente bajas, a baja densidad, pero que proveen un control, pero también proveen un alimento para los productores. El doble propósito, y es un estudio que estamos trabajando ahora, es el efecto de ellas en la conservación de la materia orgánica del suelo. El tema del cambio climático, pues ha traído cambio en la temperatura, cambio en el tema de inundaciones, y esto también genera la aparición de nuevas hierbas, que es algo que debemos considerar. Pero lo más importante es ese componente humano, que es el productor, en el cual todas las prácticas que utilicemos deben significar beneficio para él, beneficio para familia y beneficio para su comunidad. Dentro de esto está, pues, las labores de control manual, que se reducen muchísimo cuando utilizamos biodiversidad, cuando utilizamos cobertura de suelo. Y también aparecen productos comerciales. En este caso simplemente es una muestra que no son, llamémoslo así, controladores de hierba, pero que existe en este momento en el mercado una gran cantidad de productos, muchísimos productos que se pueden utilizar en agricultura orgánica, por si acaso algún productor lo desea. De mi parte, muchísimas gracias. Esto es la experiencia de Vanelino. Y de nuestra parte, pues, dudas, contactos directos, ahí está el correo electrónico, mi número telefónico, y estaremos disponibles a compartir nuestra experiencia. Muchas gracias, Gustavo, por compartir esa experiencia, una experiencia
práctica en la aplicación de diferentes metodologías que ya lo había compartido también Fernando y Stephanie, metodologías sostenibles que permiten la protección como tal de la producción de este importante rubro, como lo es el banano, pero que a la vez genera otros beneficios en términos ambientales y económicos y sociales. Para continuar con esta experiencias también, le vamos a dar la palabra al señor Ricardo Pérez, de la finca Santa Lucía en Costa Rica, el cual nos va también a compartir esa experiencia que él tiene, en este caso, en la producción de café, un rubro también muy importante a nivel mundial. Adelante, don Ricardo. Buenos días a todos y muchas gracias a la organización por tomarme en cuenta. Y yo quiero compartirles parte de mi experiencia en el marco de lo que el convenio de Rotterdam viene trabajando, de sustancias no permitidas o sustancias que hacen mucho daño. Mi experiencia es una experiencia de muchos años, sobre todo es en el área de café. Mi nombre es Ricardo Pérez. Estoy en un área del Valle Occidental de Costa Rica, área montañosa, con un clima pues bastante húmedo. Y soy un productor de café y represento también a un grupo de productores pequeños que, por la experiencia que hemos tenido y por mi experiencia personal, es un cultivo que ha pasado de convencional a orgánico certificado. Don Ricardo, disculpe que le interrumpa, pero no estamos viendo la presentación. ¿No están viendo la presentación? No. Perdón. Sí. Mientras se prepara don Ricardo, recuerden dejar sus preguntas o comentarios referente a las presentaciones que ya han pasado acá en la caja de Q and Answer. ¿Ahora la están viendo? Sí, solo que tiene que ponerla en modo presentación. En modo presentación. Okay. Ahí está, ahí está. Puedes pasarla, por favor. Ok. Sí, ahí está. Listo. Perfecto. Ese es el mapa de Costa Rica, esa es mi ubicación geográfica. Estamos en el centro del país y por la altitud que tenemos también influencia Pacífico y Atlántico, con un clima bastante complicado para el cultivo de café. Específicamente a 1700 metros sobre el nivel del mar. Y como les comentaba, hemos pasado de un cultivo convencional puro hace unos años a orgánico certificado, y ahora por el tema básicamente de costos y lo que está percibiendo el mercado, que creo que también tiene que ver, como decían los compañeros que han expuesto anteriormente, tiene que ver con costos y tiene que ver también con educación hacia el consumidor final. Hemos ido trabajando este tema, sin embargo he incorporado algunas prácticas entre comillas convencional que creo que combinados pues hemos logrado un sistema bastante sostenible y y que podríamos sacar adelante para pequeños productores y medianos en el área de café.
Dentro de lo que quiero comentarles, voy a exponerles algunas acciones que tengo en mi finca para el manejo de arbences. Dentro del manejo de suelo, uno de los componentes importantes en el cultivo, y de cualquier cultivo, el cultivo del café, por supuesto, está el manejo del suelo. Nosotros creemos que la materia orgánica es uno de los componentes esenciales para que la transformación de los nutrientes y de la transformación de la materia orgánica y específicamente de la biomasa que se genera en la finca se vaya transformando y esté disponible para una buena estructura en el suelo. Nosotros hemos trabajado mucho el tema del bocache. Lo generamos a partir de las mismas materias primas que la finca está generando, a partir de la misma brosa del café o el desecho del cultivo, de las cenizas que los hornos de secado nos generan, y aprovechamos en realidad los desechos de la industria del café para elaborar nuestros propios abonos. También trabajamos el tema de microorganismos porque son suelos, como comentaba anteriormente, que en algún momento estuvieron expuestos a mucha cantidad de agroquímicos, mucha herbicida, y eso pues nos fue lavando la microflora del suelo, la parte fértil de nuestro cultivo, y hemos trabajado mucho con microorganismos y biofermentos para enriquecer la parte productiva del suelo. Aquí podríamos ver gran cantidad de brosa que genera la industria, el desecho del despulpado del café, que lo ponemos a fermentar, le agregamos microorganismos o bacterias descomponedoras, y posteriormente hacemos una aplicación de alrededor de unos 4 kilos de ese material por planta por año. Estos son algunos de los resultados que hemos logrado. En cualquier lugar donde hagamos un hoyo en la tierra, pues vamos a encontrar gran cantidad de lombrices, y esto pues todos sabemos que es signo de que el suelo está vivo, de que hay fertilidad, de que las lombrices están felices, lo vemos. Es algo increíble ver como en cualquier lugar de la finca donde uno introduzca ahí un machete o una pala, pues vamos a tener gran cantidad de lombrices en el caso de la foto. Y la estructura, yo quería también que vieran en esta otra foto, pues la estructura que el suelo está teniendo a partir de varios años de aplicar materia orgánica y de tener mucha biomasa en el suelo, incorporada al suelo. Como ya lo hablaban anteriormente, pues es importante manejar cultivos alternos. Nosotros en la producción de café tenemos cultivos como banano, aguacate, básicamente frutales y algunas leguminosas. Pero en la foto quería notar la gran cantidad de biomasa. Una vez que se empieza a podar las plantas alternativas, tenemos una gran cantidad de biomasa que nos ayuda a mantener la humedad en el suelo y a proteger los microorganismos de la radiación solar. Una vez que toda esta materia orgánica, toda esta biomasa se descompone, pues ahí podríamos notar lo que va sucediendo. O sea, es una estructura
un suelo que está disponible, que en el momento que usted meta o aplique minerales, pues la planta los minerales van a ser procesados de una muy buena manera y aprovechados al 100%. Esto es lo que ocurre cuando dejamos las arbences. Hemos tenido una experiencia muy bonita donde a una altura de 40 centímetros de hierba hemos logrado alrededor por hectárea, alrededor de unas 8 a 10 toneladas de biomasa. Imagínense ustedes la cantidad de nutrientes que eso está aportando, la cantidad de estructura al suelo que eso está aportando también. En la foto posterior, ahí hubo un cultivo alterno de maíz y que luego se pica en las entrecalles y tenemos también gran cantidad de biomasa. Eso es creo que lo que más enriquece el suelo y no tenemos que traerlo de fuera de nuestra finca, sino que lo generamos en nuestra propia unidad productiva. Para hablar del manejo del cultivo en sí, sobre todo la parte de fertilización orgánica y mineral, como les mencionaba anteriormente, nosotros utilizamos todo lo que genera la biomasa que se genera a partir del corte de la hierba y de la poda de los árboles, pero también de los residuos de la industria del café. Aquí es el ejemplo donde estamos aplicando alrededor de unos 4 kilos de residuos de la industria del café por planta. Esto con los microorganismos, hay un proceso muy acelerado de descomposición y alrededor de unos 3-4 meses pues ya está totalmente incorporado al suelo. También agregamos un poco de fertilización mineral, considerando que las extracciones de potasio en el caso del café son bastante elevadas. Potasio, fósforo y todos los nutrientes que tenemos en el suelo, pues hay una extracción bastante elevada y si no reponemos eso, pues el cultivo no nos produce rentable y se va deteriorando la planta muy aceleradamente. Estamos hablando de que de un sistema conjunto bien pensado y tratando de no agredir la parte del suelo y la parte de manejo de planta. Hacemos aplicaciones, alrededor de unas 3 o 4 aplicaciones de microorganismos y biofermentos durante el ciclo productivo de la planta de café. Eso lo que nos provoca es gran cantidad de microorganismos en la parte aérea y el suelo. Y como ustedes saben, uno de los problemas serios en el cultivo de café pues es la roya. Y hemos logrado con todas estas aplicaciones y con algunos caldos minerales mantener la roya en un estado o a niveles económicamente rentables. Una de las cosas que creo que es muy importante es el manejo de las distancias. Con el manejo de las distancias, pues inicialmente vamos a tener primero una cobertura en los primeros estados del cultivo del café, pues vamos a mantener una cobertura de arbences y vamos a mantener limpio la rueda de aplicación del café. La parte cercana al tronquito de las raíces, pues la vamos a mantener limpio, sobre todo haciéndolo manual, sea con pala o machete o alguna máquina. Mantenemos una distancia no tan ancha ni tan cerca para que cuando el cultivo del café se vaya desarrollando, pues
ese nos genere también un sombreamiento y prácticamente nos elimine la parte de control de hierbas. Es lo que les hablaba, ese mismo cultivo, ya una vez a los 3, 4 años, si ustedes notan ahí, pues es demasiado poca la hierba que hay en el centro de la calle del cultivo del café. Y eso pues nos baja considerablemente los costos y nos mantiene el suelo con una temperatura adecuada. Dentro de lo que manejamos en la plantación, pues son cultivos alternos y tratamos de que el cultivo alterno también nos genere económicamente, sea rentable y nos ayude a mantener los costos del cultivo. En este caso, pues el limón mesino, tenemos aguacate también, banano. Con el banano tenemos algo muy bonito, a pesar de que estamos a 1700 metros, hemos logrado adaptar una variedad que se llama Baby, y ella pues nos resulta muy interesante porque es de mediana altura, y eso es, en el caso de nosotros, con los vientos que tenemos en el verano, pues nos da la posibilidad de que la planta no se vuelque y nos genera bastante producción de banano, que también la estamos deshidratando y poniendo a disposición en el mercado. Específicamente en el manejo de las arbences tenemos un control mecánico y mecanizado, manual y químico. Usamos la guadaña, es una máquina muy versátil que en los primeros estados de siembra del cultivo pues nos funciona bastante bien y nos mantiene el cultivo, por lo menos lo que tratamos es que hacia alrededor de la planta esté limpio para evitar competencia de luz y nutrientes. En el centro la entrecalle de la plantación la mantenemos casi que sin tocarla. Ya a cierta altura, 40, 50 centímetros, hacemos algún corte. Hacemos un control manual también. Depende del desarrollo de las hierbas y el desarrollo del cultivo, la altura que tenga el cultivo y cuánto se nos está cerrando, pues así también la periodicidad del control de estas arbences. También hacemos control también con algunas herramientas como pala. El café le encanta ese movimiento de tierra hacia la orilla y dándole vuelta a la tierra y poniéndolo como una porca. Ahí aprovechamos o para poner materia orgánica o también para meter o para poner algún mineral que veamos que está haciendo falta, básicamente fósforo o magnesio, que nuestras zonas son muy, tienen bastante faltante de esos elementos. Además, en algún momento del ciclo productivo hacemos alguna aplicación de algún herbicida. En nuestro caso estamos usando glufosinato, que nos funciona muy bien. Es un quemante que lo usamos en la banda de fertilización y dejamos el centro, como se ve ahí, dejamos el centro que la hierba crezca libre para luego aportarle la biomasa que tanto nos puede ayudar en la parte de fertilización. Esto lo hacemos alrededor de una vez al año y cuando consideremos que el cultivo lo está requiriendo. Como conclusión, creo que el manejo de hierbas es un conjunto de acciones que dan como resultado un cultivo sano, rentable y sostenible.
Es el conjunto de todas estas acciones que realizamos en la plantación lo que nos da buenos resultados en rentabilidad, en un cultivo sano, en un cultivo en una tasa al final que nuestros consumidores le van a agradecer. Por mi parte, eso es lo que tenía y muchas gracias por tomarme en cuenta. Muchas gracias, don Ricardo, por compartir también tu experiencia en el manejo de arbences en su cafetal, un rubro muy importante en muchas partes del mundo. Y vemos pues nuevamente que se trata de la utilización de diferentes prácticas, no de una sola, y todo va a depender de las condiciones particulares de cada agroecosistema. En este momento tenemos entonces, abrimos el espacio para leer las preguntas que ya tenemos en el chat. A medida que van a ir respondiendo, ustedes si tienen alguna pregunta más pueden dejarlas también acá. Iniciamos con la pregunta del día de hoy. La hace el señor Soklin Tong, quien nos acompaña desde Camboya. El señor tiene la siguiente pregunta. Since paraquat dichloride is banned in many countries in the world, a new herbicide active ingredient is made called Diquat. How Diquat is working and it is harmful for human or for the environment? Quizás alguno de ustedes, Gustavo, Fernando, Stephanie. Bueno, tal vez yo le podría iniciar la respuesta. Yo le mandé alguna respuesta vía chat, pero sí, el Diquat es un herbicida de la misma familia de los pipiridilos, del paraquat. Se ha considerado de forma aguda un poquito menos tóxico que el paraquat. No es un herbicida tan nuevo, ¿verdad? Bueno, tal vez para algunos países como Camboya podría ser un nuevo registro, pero sí tiene algunos efectos crónicos y es una de las formulaciones que se considera un plaguicida altamente peligroso, pues puede producir fatalidad por inhalación. Entonces, no estamos hablando de una alternativa muy diferente al paraquat, desgraciadamente. Perfecto. No sé si Stephanie quiere agregar algo o Gustavo. Si no, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta pregunta es un poco más en tema práctico. ¿Cómo evitar, Edgar Valverde nos indica, cómo evitar accidentes, por ejemplo, con serpientes, a los colaboradores en áreas donde tenemos coberturas que son atractivas o que son refugio para estos animales, en el caso de Pueraria fascioloides? Me voy a contestar, pero después Fernando o Ricardo lo hará mucho mejor. Por eso es tan importante la evaluación del lugar donde se está implementando el sistema. Por una condición natural, por una condición de situación en República Dominicana, no hay víboras venenosas. Entonces, este problema no lo tenemos nosotros. Pero sé que en los otros países donde existen, hay diferentes tipos de modelos de control, pero por eso dejo a Fernando, a Ricardo, para que lo haga. Ahí lo muy importante es que cuando implementemos sistemas, veamos el todo de cómo funciona, y por eso es tan importante chequear el medio ambiente para implementar prácticas sobre este tema. Fernando, don Ricardo, si quisieran complementar, por favor. Sí, bueno, algo muy rápido. Yo pienso que es parte de tal vez buscar una solución, ¿verdad? Un equilibrio, porque en palma africana, por ejemplo, la historia de utilización de coberturas vivas, en el caso Kudzu, es muy grande en Costa Rica, desde los años 50. Y
y los datos no indican que haya aumentado los accidentes por serpientes por el hecho de utilizar coberturas. Yo considero, perdón, estoy al aire. Sí, adelante. En el caso de café y en la zona donde nosotros estamos a 1700 metros, pues sí hay serpientes y buscan mucho el cultivo del banano y el cultivo del café para hospedarse. Sin embargo, a nivel de sistema, creo que es muy importante que las serpientes estén ahí por el control que hacen de algunas plagas, sobre todo cuando manejamos maíz y manejamos leguminosas, frijoles. En el caso de nosotros no hacemos ningún control y eso sí, los trabajadores, sobre todo en la época de recolección de café, pues que coincide con verano, tratamos de advertir a los trabajadores de que casi que antes de pasar de una planta a otra, pues revisen que las serpientes no estén ahí presentes en la planta, pero no es tampoco gran cantidad, no se presentan muchos accidentes, en realidad uno tal vez al año, pero considero que es parte del ecosistema y hay que lidiar con eso. Gracias, don Ricardo. Otra pregunta que tenemos por acá. ¿Qué le pasa a los microorganismos del suelo cuando utilizan algunas de estas tecnologías? Por ejemplo, si utilizan fuego o cualquier otro mecanismo. Bueno, creo que eso es como un poco para mí. Relativamente estas tecnologías son nuevas. Lo que se ha visto es que podría haber algún pequeño impacto, ¿verdad? Sobre todo en la parte superficial. Hablando con personas que utilizan la parte eléctrica, ¿verdad? Los choques, han expresado que no han visto efectos sobre microorganismos, ¿verdad? Yo pienso que podría haber algún efecto, pero que uno podría equilibrarlo utilizando, o sea, de forma integral, ¿verdad? Si yo tengo una buena adición de materia orgánica hacia el suelo, cada vez voy a tener un suelo más lleno de microorganismos y tal vez si en algún momento necesito utilizar fuego o choque eléctrico, pues las poblaciones no se van a ver afectadas en una forma que vaya a tener algún desequilibrio, ¿verdad? Perfecto, gracias Fernando. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser factible el uso de alternativas al control químico en la agricultura extensiva? Maybe I can say a couple of things there. I think without knowing what particular crop, it's very difficult to say, but I think there are studies that show a good combination of different methods can sometimes be more effective than using chemical control. But I think it's a very good question because it's what producers will want to ask straight away, and I think the research community doesn't always do enough work on that to see how you can get cost-effective methods working for a particular farm situation. Maybe my weed scientist and Latino colleagues can say something more. Gustavo, adelante. La situación es la siguiente, o sea, cuando tenemos un monocultivo, es un sistema que funciona muy diferente a vamos a decir, un cultivo sostenible donde
se involucra biodiversidad, es decir, otras especies. Entonces, la sugerencia, o sea, es involucrar prácticas como de cobertura de suelo, como de manejo de microorganismos del suelo, dentro de estos sistemas. El problema es que los monocultivos tienen una dependencia de insumos externos muy amplia para poder mantener el equilibrio. Entonces, la sugerencia y es hacia donde va, digamos, la agricultura, sobre todo con lo que uno está viendo en las grandes universidades agrícolas, las investigaciones sobre la agricultura sostenible, es la involucración de todos estos métodos como parte del manejo de una situación que podría ser estas hierbas. Entonces, en el caso nuestro, que tenemos un sistema de producción orgánica, donde este tipo de productos, o sea, no hay ni que mencionarlos, entonces, pero adaptamos nuestro manejo con el involucramiento de otras prácticas que hacen del sistema menos dependiente de insumos externos. Para concluir, tal vez, esta pregunta, yo creo que, bueno, la experiencia nos ha dicho también que una alternativa no es para quitar el paraquat y para poner una otra alternativa, sino que debemos de integrar mucho tipo de soluciones a un problema para enriquecerlo. O sea, la diversidad también influye en eso, ¿verdad? En la cantidad de pequeñas soluciones, pequeñas tácticas, pequeñas prácticas que puedan enriquecer un sistema que sea sostenible, ¿verdad? Porque al final eso es lo que queremos buscar, que el mismo sistema sea sostenible para que no dependa de la utilización de un herbicida tan tóxico como el paraquat. Gracias, Fernando. Tenemos una amplia cantidad de preguntas y por cuestión de tiempo no vamos a poder responderlas todas. Vamos a hacer una más y pasamos entonces con las palabras de cierre. La última pregunta por acá, ¿cuáles son los principales retos que hay que enfrentar para sustituir totalmente el uso de herbicidas sintéticos con métodos sustentables? Sí, Gustavo. Fernando, yo te lo digo, simplemente abrirle la oportunidad a los otros métodos, porque es que nos fijamos en algo que nos enseñaron en la universidad que implementa. Abren la oportunidad a los otros métodos y, como dice Fernando, el tema de la agricultura actual, por el tema de sostenibilidad, no es una solución única o como si fuera agua bendita o un milagro que va a aparecer. O sea, es la incorporación de muchísimas opciones, pero considerando que la agricultura es parte de un sistema en el cual se involucra suelo, biodiversidad, medio ambiente y también el componente humano que es parte de ese sistema. Entonces, es la oportunidad a decir, no se puede, es imposible, sino decir, sí es posible, vamos a hacerlo. Y yo creo que por ahí es la vida. Hay muchísimas opciones. Es cuestión de comenzar a implementarlas. No lo hubiera podido decir mejor que Gustavo. Y una de ellas es, o sea, primero, la mente, creer que sí se puede hacer un cambio. Y de hecho, a mí me satisface mucho el hecho de que ya las personas no les llamen malezas a estas plantas que nos dan muchos beneficios. También nos pueden dar en ciertas situaciones algunos perjuicios, pero podemos manejarlo. Entonces, el hecho de que ahora la llamemos arbences implica ya un cambio positivo de mentalidad para enfrentar estos retos. Y Muy Fernando, vamos a llegar a llamarla buenazas, como la llamamos en agricultura orgánica. Muy bien. Correcto. Muchísimas gracias entonces por estas respuestas y esta casi conclusión y aspectos muy importantes, pues como resumen de este webinar. Y tenemos una última pregunta más relacionada con la parte de la propuesta que se hizo de Paraquat al convenio de Rotterdam. Y le dejamos el espacio entonces al señor Mario Yarto para que pueda responder esta pregunta y a la vez concluir esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Adelante, Mario.
Perdón, la pregunta es la siguiente. I noticed from the document on the website that Paraquat was not discussed on the Chemical Review Committee meeting held during the week 20 to 24 September. Do you have any feedback on this? Sí, muchas gracias, Elaine. Es una pregunta muy relevante porque tiene que ver con el funcionamiento del convenio. De hecho, parte de los antecedentes sobre esta temática se incluyó en la invitación que les hicimos llegar, pero con gusto respondo a la pregunta. El dicloruro de Paraquat fue discutido y evaluado por parte del Comité de Examen de Productos Químicos del Convenio de Rotterdam. Es un órgano subsidiario de la Convención que hace evaluaciones de revisión técnica y socioeconómica de estas sustancias que son propuestas para incluirse en el convenio. Y el comité en el año 2011, recomendó que el dicloruro de Paraquat fuera incluido en el anexo 3 del convenio como en la categoría de formulación plaguicida extremadamente peligrosa. Es una recomendación que hizo el comité. Sin embargo, la decisión sobre la inclusión en el anexo 3 la debe tomar la conferencia de las partes del convenio, que si bien ya ha discutido en varias de sus reuniones esta recomendación, aún no ha podido llegar a un consenso sobre la misma. Es decir, no está incluido en el anexo 3. Así que, como ya fue evaluado por el comité, no vuelve a ser discutido en el seno del comité, pero sí discutido en las conferencias de las partes, que esperamos sea el próximo año cuando la conferencia se vuelva a reunir en su sesión presencial. Esa es la respuesta que tengo en cuanto a esa pregunta. Y bueno, como estamos a punto de terminar con el servicio de interpretación, aprovecho para dar unas últimas palabras. Primero que nada, dar gracias a nuestros expositores, Stephanie, Ricardo, Gustavo y Ricardo, por darnos a conocer esta información y sobre todo por la experiencia que han tenido trabajando en campo en diferentes países utilizando estas prácticas y alternativas. Muchas gracias por darnos a conocer esa información. Esperamos que sea igualmente útil para todos los que han estado escuchando estas exposiciones. Y de igual manera me gustaría agradecer a nuestros colegas de la Secretaría del Convenio de Rotterdam que están aquí acompañándonos, así como a mis colegas en la FAO del área de servicios audiovisuales y a los intérpretes que han hecho una excelente labor durante ese seminario, como siempre. Y invitarlos a que nos acompañen nuevamente en otros eventos que por ahora seguimos trabajando de manera virtual. Así que por favor visiten la página web del Convenio de Rotterdam, donde podrán ver una actualización sobre los eventos que organizamos en este formato en línea. En cuanto a la información que se presentó el día de hoy, tal y como lo mencionó Elaine, las presentaciones las vamos a enviar por correo electrónico. Estamos también incluyendo la lista de preguntas que nos han enviado y que no pudieron responderse, para tratar de responderlas y enviarlas también por correo electrónico a todos ustedes. Muchas gracias nuevamente, les deseo un buen día, buena tarde, buena noche y esperamos verlos nuevamente en una nueva sesión. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto, que pasen buenas noches, buenas tardes o buenos días donde quiera que nos acompañen. Hasta luego, mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Gracias. Igualmente, Luego. hasta luego, muchas gracias. Igualmente, gracias. Bye bye.